Como vos dicía no sumario do programa, esta noite imos conversar con Fernando Conde Torrens, escritor, ven presentarnos Año 303 inventan el cristianismo. O ano 314, Constantino, dono xa da parte occidental do imperio, tras derrotar a Magencio na batalla da Ponte Milvio, convoca o concilio de Arles no sur de Francia e inicia así a implantación do cristianismo no medio imperio, o occidental. Tras derrocar o ano 323 o seu cuñado, o emperador Licinio Augusto de Oriente, Constantino convoca o concilio de Nicea o ano 325 e repite en Oriente o que antes fixera en Occidente. Pero en Oriente aparecen detractores e a tensión crece. Eusebio está no bando opositor. Lactancio morreu o ano 319. Os 4 evanxeos son tan verídicos como o Quixote de Cervantes. Quen así se expresa, quen a esta conclusión chegou é o investigador guipuscoano Fernando Conde Torrens, e con el imos conversar nos próximos minutos. Esta conclusión é a que plasma no seu libro Año 303 inventan el cristianismo. Son milleiros de horas de estudo, 12 anos indagando entre os evanxeos e demais textos desa época e que deron como consecuencia este abraiante descubrimento. Fernando Conde Torrens é doutor enxeñeiro industrial e froito dun interese persoal durante os últimos 22 anos compaxina as súas obrigas profesionais coa investigación sobre a historia das ideas, a filosofía e a relixión. O poder traducir latín, grego e hebreu permitiulle acceder aos escritos no seu idioma orixinal. Falamos con noso convidado, con Fernando Conde, do seu libro Año 303, Inventan el cristianismo, un traballo de case 900 páxinas, pero que ninguén se asuste, xa que vai facer as delicias de todos aqueles que queiran afondar na orixe do cristianismo. Moi buenas noches, Fernando. Buenas noches, Antón. Un trabajo muy voluminoso, Fernando, ya de los que casi no se hacen, libros tan extensos como este. Sí, bueno, es que había que contar la historia pues de toda la vida de Constantino, desde el año 303 hasta que murió el 337, y este hombre hizo muchas cosas, tuvo pues muchas vicisitudes en su vida, y una de ellas, la más importante de cara al objetivo fundamental del libro, es que se convirtió en el patrocinador, en el protector, en el impulsor del cristianismo que se creó a sus órdenes, bajo sus órdenes. O sea que el cristianismo es la genial invención de un emperador romano, podríamos decir. Sí, completamente. Esto ya sé que choca, porque creo que nadie ha llegado tan lejos a la hora de detectar falsedades, falsificaciones, no ya interpolaciones, arreglos o modificaciones, sino que el cristianismo se creó ex novo, es decir, de nada, de la nada, completamente de nuevo. Y esto fue la labor de dos personas. Una de ellas fue el inventor, el ideólogo, el hombre de la idea, que se llamaba Lactancio, y el otro fue Eusebio de Cesarea, que fue historiador, amigo de Constantino, y vamos a decir así, el sabio, el historiador, el científico. El libro es una reconstrucción histórica en forma novelada. ¿Por qué este formato, Fernando? Sí, pues porque anteriormente había escrito un par de libros con la misma temática y con los resultados de mis 12 años anteriores, porque los 12 de este libro fueron los segundos, los 12 primeros, y lo hice en forma de tratado. Y el tratado, pues, te da ocasión de ser más directo, ser más claro, pero convierte el tema un poco en lectura solo para entendidos o personas muy interesadas, ¿no? Entonces, cuando tuve que seguir investigando y encontrar las pruebas documentales, pues decidí que lo mejor sería presentar la historia como es en la vida misma, progresiva, paulatina, con personajes, con situaciones, con conversaciones, con maquinaciones, y eso es pues una novela. De manera que entonces, efectivamente, esta reconstrucción histórica toma la forma de novela, pero no novela de ficción, con personajes ficticios, sino hechos reales sucedidos con personajes históricos.
O sea que toda la historia del cristianismo se fraguó entre el 303 y el 313, y esa historia la escribieron dos personas a las órdenes de Constantino, Lactancio y Eusebio. Explicamos un poquito, comentamos cómo era cada uno de ellos, Fernando. Sí. Lactancio era una persona de un carácter difícil, muy pegado, aristócrata, muy pegado de sus hallazgos, de sus descubrimientos, y era una persona que en su vida se había dedicado a la ética o a las ideas, y leyendo textos egipcios, pues descubrió pues lo que podía llamarse una moral elemental, una moral elemental que es la que está presente por ejemplo, en las epístolas de Pablo. Y estaba temeroso estaba convencido de que iba a llegar el fin del mundo si todo el imperio no se ponía a adorar a un Dios único. Y con esa embajada fue a hablar con Diocleciano el año 303. Diocleciano no le hizo caso. En absoluto, no dio crédito a su historia, ¿no? Ni a su recomendación de crear una religión nueva, a un Dios monoteísta. Y, en cambio, Constantino sí le gustó y se las arregló para, cuando tuvo el poder, traer a Lactancio bajo su poder, y que Lactancio fuera colaborando en crear los libros para crear esa nueva religión a un Dios único, que fue el cristianismo. Esto sobre Lactancio. Sobre Eusebio, bueno, pues Eusebio era amigo de Constantino, historiador, un profesional, una persona seria, que cuando le llamaron engañado para que colaborase en mejorar la ética y la moral del imperio, pues se dio cuenta de lo que se estaba haciendo y lo conceptuó de barbaridad y hizo todo lo que pudo para torpedear el invento. No podía negarse, porque a Constantino, lo que luego comentaremos de cómo era, pues no se le podía decir que no. De manera que entonces, pues lo que hizo fue obedecer, aparentar que aceptaba todo el plan, pero poner dentro una especie de, yo diría que fue una bomba de relojería, para que más pronto más tarde se supiera con pruebas, con documentos, que todo era falso y que todo era un invento. Conversamos esta noite en Milenio con Fernando Conde Torrens, falamos do seu libro Año 303, inventan el cristianismo. Fernando, todos los personajes que aparecen en la historia, en la primera del cristianismo, son inventados, ¿no existieron? No existieron. No. Esto es duro decirlo y siempre habrá gente que no lo acepte y que incluso pues, a lo mejor se pueda enfadar, pero no existió Jesucristo, ni la Virgen, ni San Pedro, ni los apóstoles, ni San Pablo, ni hubo mártires, ni se creó ninguna escuela, ni hubo resurrección, ni pasión, ni nada de toda la historia que nos han contado, ni hubo mártires antes de Nicea, ni persecuciones de los emperadores. Diocleciano no persiguió a nadie, Nerón no quemó a nadie. Es decir, pues todos son tan reales como Don Quijote, Skywalker o estos personajes, o Superman. Lo que ocurre es que ha habido toda la fuerza del poder para decir que sí, que esto existió, que esto fue real, y tenemos el cristianismo pues 1700 años. Puede sorprender un poco que un ingeniero industrial se dedique a investigar sobre un tema tan alejado, en principio, ¿no?, de su especialidad. Sí, bueno, lo que pasa es que yo era ingeniero industrial 8 horas al día y las otras 8 que no dormía, pues tenía mis aficiones y mis temas de interés. Y en un momento determinado, a los 40 años, pues me dije, bueno, vamos a ver, lo que yo creo, las ideas que yo tengo sobre el sentido de la vida y el más allá, ¿esto realmente es así o hay parte de verdad y parte no? ¿O qué pasa aquí?
Y entonces me dediqué a eso, a analizar mis propias ideas. Y para eso, bueno, yo pensaba, un libro lo escribe una persona. Detrás del Evangelio de Mateo, pues había una persona. Se llame Mateo o se llame de una forma distinta, es lo de menos, pero luego lo creó una persona. Y yo también tenía la idea de que cada persona, no hay dos personas que escriban de la misma forma. De manera que estudiando los libros se podía saber poco de qué pie cojeaba cada persona, qué cualidades tenía, qué conocimientos tenía, qué fuentes utilizó, y ahí vino pues el desmenuzar, es decir, el estudiar a fondo cada evangelio, cada carta, cada epístola. Y me encontré con cosas pues muy chocantes y muy contradictorias. En estos últimos años ha descubierto las firmas auténticas puestas por Eusebio de Cesarea en todos los evangelios y también la forma estructurada con que se escribía en la antigüedad, Fernando. Sí. Eusebio, como dice, estaba en contra de lo que estaba haciendo y buscó la forma de dejar claro que todo era una farsa. Y para eso se sirvió de tres trucos, de tres habilidades que él conocía muy bien como escritor que era. Primero, hizo una doble redacción, de forma que los escritos que él hizo estaban en dos etapas de redacción. Luego, escribió, como todos los escritores, con una estructura, pero utilizó el mismo tipo de estructura para todos los libros que ponía a nombre de diferentes personas, con lo cual ya estaba indicando, para el que supiera de estructuras, que esos libros los escribió la misma persona. Y por si acaso había dudas todavía, dejó en todos los libros que él escribió y en los que añadió a Lactancio cuando éste murió, que murió antes que él, el 319, intercaló unas firmas en todos los capítulos de todos sus evangelios y de todo lo que interpoló. Y esa firma es Simón, S-I-M-O-N. Y esa firma la puso también en el libro que él escribió y que firmó con su nombre, Historia Eclesiástica. Y en la Didaché, y en las cartas de Ignacio, y en el testimonio de Flavio Josefo, el famoso testimonio flaviano, y en las cartas de Plinio. En todos los sitios que él pudo, dejó huella de que todos esos libros, los 4 evangelios entre ellos, las cartas de Santiago, la carta de Juan, que todo eso era de la misma persona, y que esa persona firmaba con un acróstico, con una marca, Simón, todo lo que escribía, para que no quedase dudas. ¿Qué te parece, Fernando, si le explicamos un poco a los oyentes y les contamos pues cómo era este hombre, este emperador Constantino, el promotor de toda esta historia? ¿Qué podemos decir de él? Bueno, pues que Constantino tenía un valor que era el mejor de su tiempo en el campo de batalla. Era un excelente estratega, excelente general, y como fue la única persona que yo conozco en toda la historia que no fue derrotado en una sola batalla. Es decir, no hubo nadie que le derrotase. Derrotó a todos sus enemigos, en todas las batallas, que fueron muchas, que él tuvo en la vida. Eso no se le puede negar, y eso efectivamente es un valor, un gran valor. Fue un magnífico defensor del Imperio Romano. Pero, si en el campo de batalla era único, en el tema ideológico era un ignorante. Y entonces le convenció una persona que era otro ignorante, que era Lactancio. Le convenció de que si no se adoraba al Dios único a toda velocidad, iba a llegar el fin del mundo sobre el Imperio Romano. O sea, Roma iba a ser pasada a cuchillo por los enemigos de Roma, que estaban en todas las fronteras. Y eso le indujo a crear la gran farsa, la gran falsificación y a crear el cristianismo y a implantarlo en el Concilio de Arles el año 314 sobre Occidente,
Italia y las Galias, y el año 325, como todo el mundo sabe, en Oriente con el Concilio de Nicea. Entonces, era un gran general, pero un pésimo prócer ideológico, dirigente ideológico, porque se dejó engañar por otro ignorante que era Lactancio. Conversamos esta noite en Milenio con Fernando Conde, autor de Año 303, Inventan el cristianismo. Enfilamos xa o treito final da nosa conversa con quen foi o noso convidado. Nestes minutos de Milenio, Fernando Conde Torrens, autor de Año 303, Inventan el cristianismo. Desde logo hai tres maneiras de ler este libro. Para los poco interesados, en las pruebas basta con leer el relato principal, también se puede profundizar algo más mediante anexos, y ya si uno está, Fernando, muy interesado en la historia del cristianismo, aquí en tu trabajo ofreces enlaces para consultas a través de Internet. Sí, porque hace ya 14 años, desde el 2002, tengo una web en la que he ido poniendo precisamente estas dobles etapas de redacción que ahora hemos justo reseñado muy por encima, para que el lector pueda tener acceso y pueda comprobar por sí mismo que, en efecto, que hay dos etapas de redacción en los Evangelios, que hay muchas más firmas de Simón que las que puedo dejar escritas en el libro, que dejo, me parece que son 14, y que también las estructuras pues eran algo generalizado en la antigüedad. Y esta web, donde están los enlaces, es www.Sophia Originals. Sofía es sabiduría en griego y originals es originales en inglés. Simplemente es quitarle la E de originales castellano. sophiaoriginals.com, y en ella hay una pestaña con año 303 en el que se ofrece el primer capítulo del libro para que el lector pueda saber un poco de qué va la cosa, y se ofrecen más firmas y más características de Lactancio, que fue el hombre de la idea y que, bueno, yo digo que en lugar de llamarnos cristianos, tendríamos que llamarnos lactancianos, porque realmente estamos siguiendo las doctrinas de Lactancio. Y también hay un apartado con el camino, que se titula El Camino, donde se indica en lenguaje moderno el conocimiento de los griegos, del helenismo, expresado en términos de hoy, en términos actuales. Yo he preferido basarme en los griegos que en nada de Oriente, porque, bueno, pues porque somos europeos y nuestra forma de decir las cosas es una forma pues como muy directa. Y efectivamente los griegos pues estuvieron en la base de la civilización de Occidente. Nuestra civilización, yo defiendo que es el helenismo y no el cristianismo. Máxime después de saber lo que se está sabiendo últimamente. Bueno, para ti ha sido muy revelador leer las instituciones divinas de Lactancio. ¿Por qué? Pues porque yo cuando las leí ya estaba convencido, aunque no tenía las pruebas documentales, de que el cristianismo era una falsificación y que Jesucristo no existió y que toda la historia era una falsa historia. Pero me faltaban las pruebas. Entonces cayó en mis manos porque busqué la obra de Lactancio, y entonces me di cuenta de que este hombre explicaba el año 358, cuando escribió ese libro, que él iba a conducir al mundo del error a la verdad, y que el cristianismo era una religión venida del cielo, que Dios había revelado a los cristianos y que todo lo demás era falso. Entonces, claro, estaba diciendo, era toda una declaración de intenciones, y estaba diciendo que él iba a crear el cristianismo.
Esto hay que leer los artículos para comprender el porqué de estas conclusiones, ¿no? Y entonces, pues, me fue la persona que me faltaba. Es decir, yo sabía ya que Eusebio estaba metido en el ajo, que Constantino estaba metido en el ajo, pero me faltaba una persona, y esta era Lactancio. Y a esta conclusión para mí fue obvia cuando leí el libro suyo de Las Instituciones Divinas. Cuando se lee el fruto de la investigación puede parecer que la secuencia de hallazgos tuvo su lógica y que tuvo que ser fácil, pero desde luego no fue así. ¿Cuántas horas habrás pasado, Fernando, intentando encontrar una estructura con las frases en los puntos o con las frases en las comas, contando palabras? Bueno, pues 1000 horas al año y ahora 12 años. Pues multiplica. Ahora se puede comparar con claridad el texto oficial y el texto original y apreciar las modificaciones que han realizado las jerarquías eclesiásticas a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, porque ha aparecido un método para encontrar el escrito original hecho por Eusebio y Lactancio. Un método en función de cómo lo falsificaron, cómo lo falsearon, cómo lo modificaron. Se puede encontrar el original, precisamente por esa estructura que hemos hablado antes y que apenas hemos dicho unas cosillas sobre ella. No hay peor cosa que mentir por escrito, ¿verdad? Efectivamente, porque digamos que la mentira va a estar ahí permanentemente de por vida. Y si se mira en el sitio adecuado, va a verse que es una falsedad. Y es lo que ha ocurrido. Pero eso tenía que ocurrir alguna vez. Como decía Churchill, no se puede engañar. Se puede engañar a mucha gente durante poco tiempo o a poca gente durante mucho tiempo, pero engañar a toda la gente durante todo el tiempo, eso es imposible. Pues Churchill tenía razón. Fernando Conde Torrens, autor de Año 303 inventan el cristianismo, te agradezco tu tiempo, el que hayas estado con los oyentes de Milenio un trocito de madrugada, nos hayas hablado de este arduo trabajo y ahora, bueno, pues a gozar de los frutos obtenidos. Muchísimas gracias y muy amable, Fernando. Gracias, Antón, a ti y a Radio Galega.